Tenemos ya las 11 de la mañana, estoy iniciando ya con la grabación. Hoy 26 de agosto del año 2021. De nuevo le doy la bienvenida a los compañeros que tengo en sala. En el chat está ya el enlace de la asistencia para que me hagan el favor de diligenciarlo. De nuevo sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra cuarta y última sesión en línea de este curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos. Recordarles, dentro de las recomendaciones, que está la de no activar los micrófonos y no activar las cámaras, para que no tengamos interferencias. Voy a pedir el favor a cualquiera de los compañeros que, mientras yo voy desarrollando la sesión, copien y peguen este enlace de la asistencia para los compañeros que se vayan ingresando a la sesión, ¿sí? Muy amables. Voy a empezar entonces a compartir mi pantalla. Listo, en este momento ya debe empezar a aparecerles mi pantalla. Por favor, me confirman si la están visualizando bien. Sí, señora. Ok. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. De nuevo dándoles la bienvenida, recordándoles que estas sesiones quedan grabadas, que yo les comparto a ustedes el enlace de la grabación en el transcurso del día, que igual lo pueden descargar directamente de la plataforma ingresando por la carpeta de sesiones en línea que se encuentra en contenido del curso. Estamos desarrollando entonces hoy la cuarta sesión en línea correspondiente al curso de la Comisión de Personal para Servidores Públicos. Recordarles que mi nombre es Sandra Franco Muñoz y que he tenido el gusto de acompañarlos hasta este momento en el desarrollo de esta formación. En el orden del día entonces tenemos la bienvenida y las recomendaciones, la asistencia que ya está compartida en el chat y que le he pedido el favor a algunos de los compañeros que copien y peguen ese enlace de la asistencia para que los compañeros que recién ingresan puedan diligenciarla. Generalidades, vamos a ver las generalidades de la función pública, ya en ese contexto que yo hago normalmente de irlos introduciendo en esto de del Estado, de la estructura del Estado y de la administración pública en general. Vamos a hablar del cierre de la semana 3, cuáles fueron las actividades y algunas generalidades de la plataforma. Seguidamente veremos las generalidades de la cuarta unidad, una actividad de apropiación, hablaremos del plan de mejoramiento para aquellos aprendices que están retrasados en sus trabajos, en sus evidencias, y por último tendremos el espacio para las preguntas y las inquietudes. Vamos a hablar del empleo público. Y para ello tendremos que decir que el empleo público es el que desarrolla la función pública, y esos términos son como muy parecidos y pareciera como un trabalengua, pero tienen una razón de ser. El artículo 122 de la Constitución Política habla de la función pública y dice: no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o en el reglamento. O sea que todos los cargos del empleo público siempre tendrán un manual de funciones, siempre sus funciones estarán detalladas en la ley. También dice ese artículo 122 que para proveerlos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta. Entonces, para que un empleo se considere empleo público, debe estar dentro de una planta de personal. Y la última condición para el empleo público es el que habla de los emolumentos en el presupuesto. Sus emolumentos deben estar en el presupuesto. O sea, estamos hablando ya de los honorarios o de los salarios. Deben estar registrados y debe haber un presupuesto para el pago de esos emolumentos. Esas son las tres condiciones para que un empleo o una función se considere pública o empleo público. El artículo 125 de la Constitución Política nos dice: los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Ya, eso es lo que nos está diciendo, y ese es el ideal, que todo empleo dentro del Estado, de cualquier órgano del Estado, sea de carrera. Se exceptúan, ahora, ¿cuáles son las excepciones? Los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Eso está estipulado en el artículo 125 de la Constitución.
¿Qué es entonces el empleo público? Según la Ley 909 del 2004. Es el conjunto de funciones y responsabilidades que se asignan a un empleo y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y de la función administrativa. Eso es el empleo público. Y todos trabajamos en pos de esto, de cumplir de satisfacer los objetivos de ese plan de desarrollo y de ejecutar la función administrativa. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Entonces vamos a ver los empleos públicos en la administración pública según la ley 909. El empleo público que hace parte de la función pública son empleos públicos de carrera, los que llamamos de carrera administrativa, empleos públicos de libre nombramiento y remoción, empleos de periodo fijo y empleos temporales. Los empleos públicos en la administración pública. ¿Cuáles son los empleos públicos de carrera? En el artículo 5 de esa ley 909 habla de clasificación de los empleos. Son de carrera administrativa con excepción. Entonces vamos a ver lo que habíamos dicho ahora, los de elección popular, los de periodo fijo conforme a la Constitución Política y a la ley. ¿Quiénes son de periodo fijo? Por ejemplo, procuradores, contralores, personeros, esos son de periodo fijo. Los trabajadores oficiales y aquellas cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme a su legislación. Esas son las excepciones para considerar un empleo de carrera administrativa. Pero la ley, el decreto ley 785 del 2005 nos va a hablar de unas funciones generales por niveles. Habíamos visto la semana pasada los niveles jerárquicos por funciones. Y entonces en este decreto ley vamos a encontrar qué debe desarrollar cada uno de esos cargos o de esos empleos dependiendo del nivel jerárquico al que pertenece. ¿Sí? Entonces están los niveles directivos, nivel asesor, nivel profesional. Y, por ejemplo, en el nivel de asesor, agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar, asesorar. Ojo con los verbos que nos están hablando aquí. Cada uno de ellos tiene que ver específicamente con la función, con la acción que realiza la persona que está en ese nivel. Entonces, en el nivel profesional, agrupa los empleos cuya naturaleza demanda de la ejecución. Este ejecuta y aplica los conocimientos propios de cualquier carrera profesional diferente a la técnica profesional y a la tecnología, reconocida por la ley según su complejidad. O sea que en este van a habla de que corresponde a funciones de coordinación, supervisión, control de áreas de internas encargados de ejecutar los planes, programas, proyectos institucionales. O sea que, ojo con los verbos rectores, siempre, dependiendo del nivel en el que desarrollamos nuestras funciones o el nivel al cual vamos a postularnos en una convocatoria, ojo con los verbos rectores, ¿qué nos corresponde hacer? En el nivel técnico, por ejemplo, dice que comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas, misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de ciencia y tecnología. Este ejecuta, el técnico ejecuta, y el asistencial comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo. Siempre en el asistencial hablarán de actividades que son de apoyo, complementarias a tareas propias de niveles superiores. O sea que el asistencial es el apoyo de los niveles superiores. Esto lo traigo a colación simplemente para que podamos irnos metiendo más en lo del empleo público y la carrera administrativa. El artículo 125 de la Constitución Política dice: el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar méritos y calidades de los aspirantes. ¿Cómo entonces nosotros accedemos, cómo ingresamos a esa carrera administrativa? A través de la meritocracia. Por eso hablamos de la calidad del mérito. El principio del mérito que nos permite acceder a la carrera administrativa o el ascenso de quienes ya están dentro de la carrera administrativa, pero quieren ascender en ella. Esa carrera administrativa, entonces, tendremos que decir que es un sistema técnico de administración de personal, fundado en el principio del mérito, ya lo habíamos dicho, y que garantiza el derecho a una estabilidad laboral. Ese es el principio fundamental de la carrera administrativa, ofrecer una estabilidad laboral a quien se inscribe en ella. Objetivos: garantizar la eficiencia de la administración pública, ofrecer igualdad para el acceso al servicio público, la capacitación, estabilidad y el ascenso. ¿Por qué igualdad? Porque todos tenemos la posibilidad de inscribirnos
públicamente, los concursos son públicos, nos podemos inscribir a cualquiera de los convocatorias. ¿Qué debemos demostrar? Tener el mérito para acceder a uno de esos cargos. Pero en los sistemas de carrera es importante tener claro que hay 3 sistemas de carrera. Por lo regular, nosotros cuando concursamos o vemos las convocatorias en CIMO o en la Comisión Nacional de Servicio Civil, estamos viendo el sistema general de carrera. Pero aparte de ese sistema general de carrera, hay 2 sistemas adicionales, los sistemas específicos y los de carreras especiales. ¿Quiénes son los sistemas específicos? Los sistemas específicos son como los de aquellas entidades como el DAS, IMPEC, DIAN, personal científico, las superintendencias, departamento administrativo y aeronáutica civil. Y las carreras especiales ya son las fuerzas militares, Policía Nacional, la diplomacia y consular, personal docente, Contraloría General de la República, Fiscalía General, rama judicial, personal de carrera en el Congreso, Procuraduría General y los entes universitarios. Ellos tienen un estatus de carrera especial, mientras que estas instituciones, de hecho por eso están las convocatorias de la DIAN y las estamos viendo dentro de la Comisión Nacional de Servicio Civil, porque la Comisión Nacional de Servicio Civil vigila y administra este sistema específico también de carrera, pero no lo hace con las carreras especiales. Estas son carreras especiales, son autónomas y cada uno de estos entes definen sus sistemas de carrera y la forma de ingresar a ellos. Administración y vigilancia, entonces diremos que la Comisión Nacional de Servicio Civil, según el artículo 130 de la Constitución, porque esto no es capricho de algún gobernante, sino que esto es constitucional, dice, habrá una Comisión Nacional de Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a excepción hecha de los que tengan carrera especial. ¿De quién estamos hablando? De estas. Este es el único sistema o los únicos sistemas que la Comisión Nacional de Servicio Civil no vigila y no administra, las carreras especiales. ¿Por qué servicio civil? Porque resulta que hace muchos años al servidor público o al servicio público se le llamaba era servicio civil, ¿sí? Entonces por eso recibe el nombre de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es decir, que es la comisión que administra y vigila el servicio público, a los servidores públicos. ¿Pero a quiénes? A los que están registrados en carrera administrativa. Ya viendo esas generalidades de la carrera administrativa, vamos a hacer el cierre de la tercera unidad. ¿Qué vimos para la tercera unidad? ¿Qué actividades se tenían que presentar? Había un cuestionario, una prueba de conocimiento que se aprobaba con un puntaje de entre 71 y 100, y hay una actividad de un estudio de caso, reclamación por encargo, que también se aprueba entre 71 y 100. Si en alguna de las evidencias ustedes obtienen una D, significa no aprobado, tienen la posibilidad de repetir y mejorar esa evidencia. No se queden, por favor, con esa D. ¿Cómo accedemos entonces a esas evidencias? Siempre lo hacemos a través del curso, por el menú herramientas, en la opción de contenido de curso, ¿sí? Si lo que necesitamos es presentar la evaluación, entonces ahí en contenido de curso, entramos a la actividad número 3, buscamos la evidencia cuestionario 3 y presentamos la evaluación. Las evaluaciones, los cuestionarios, siempre se presentan directamente aquí en la plataforma y se califican de forma automática. Ahí salen las preguntas, usted tiene que tener la precaución de pasar de una hoja a otra porque son varias preguntas hasta que le dé finalizar. ¿Y cómo subo el estudio de caso? Ese sí lo hago por evidencias. Todo lo que sean entregables como los estudios de caso, ese los hago directamente por este espacio en el menú herramientas, en el espacio evidencias. Selecciono la evidencia que quiero enviar, para este caso es la de la actividad 3, y hay una opción que me dice adjuntar archivo. Adjunto el archivo y le doy contestar y listo. Con eso ya envié mi evidencia y para eso sí yo tengo 48 horas hábiles para calificar esas evidencias. Eso entonces en cuanto a la unidad 3. Ahora sí vámonos para las generalidades de la cuarta y última unidad, que es la que nos compete durante esta última semana. La unidad o resultado de aprendizaje que estamos desarrollando es reconocer la comisión de personal como órgano independiente en las entidades públicas según marco normativo y lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Hemos dicho que las funciones misionales de la Comisión de Personal radican en el deber proteger los derechos de los empleados públicos de la entidad, actuando como primera instancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Digamos que es como la representación que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil al interior de las instituciones, se llama Comisión de Personal. ¿A efectos de qué? De resolver reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento de condiciones laborales. También nos quedó claro en la sesión anterior que cuáles son las competencias específicas y exclusivas de la Comisión de Personal. Y nos quedó claro que la Comisión de Personal no coadministra el personal. ¿Sí? Listo. Entonces, así como la inconformidad con los compromisos concertados en materia de evaluación. Estas son, digamos, las únicas competencias que tiene la Comisión de Personal para atender reclamaciones de este tipo. Entonces, repetimos, reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento en condiciones laborales o reclamaciones por inconformidad en los compromisos concertados en materia de evaluación laboral. Recordemos que esa evaluación de desempeño se la realizan a los empleados de carrera administrativa de forma anual y también en periodo de prueba cuando una persona es nombrada ya entra a realizar su periodo de prueba de 6 meses. Al final de ese periodo de prueba de 6 meses debe ser evaluado y es lo que se llama la evaluación de desempeño laboral por periodo de prueba. De ahí en adelante ya seguirá haciéndose una evaluación anual de desempeño laboral, como su nombre lo indica, por cada año. Funciones misionales, seguimos con las funciones. Otra función de la Comisión de Personal, es resolver las reclamaciones por encargo, incorporación y desmejoramiento, ya lo habíamos dicho. Pero aquí tengo una nota que resalté en verde. Acatamiento y seguimiento a las decisiones emanadas por la Comisión de Personal. Son de obligatorio cumplimiento las decisiones que toma la Comisión de Personal. Lo veremos más adelante y es más, en la prueba interactiva de esta última unidad hay una pregunta relacionada con este tema. Efectos en que se tramitan las reclamaciones y la notificación. Entonces vamos a ver. La notificación es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad. Claro, si la Comisión de Personal ya tomó una decisión, pues tiene que notificarla, tiene que publicar, tiene que hacer pública su decisión, ¿cierto? Según lo consagrado en el artículo 209 de la Constitución y de la Ley 1437 respectivamente. ¿Qué dice? Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución política, con arreglo a los principios del debido proceso, importantísimo, y este lo ponen de primero, debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Todos estos principios deben ser basados, o sea, deben ser en los que se basa el actuar de esta función administrativa. El desarrollo de la función administrativa y de las actuaciones administrativas deben estar basadas en estos principios. El incumplimiento de alguno de estos principios es lo que ocasiona las sanciones disciplinarias. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que esa es, digamos, nuestro vademecum. Pero yo les voy a compartir unos modelos. Esto está directamente en la función pública, en el DAF, en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Sacaron unas cartillas de administración pública que me parecen muy valiosas. Y en esta primera parte específicamente vamos a encontrar modelos de actos administrativos, de todo tipo. Usted se encuentra en esa cartilla todo tipo de acto administrativo, empezando por los actos administrativos de provisión de empleos, actos administrativos de prestaciones sociales, actos administrativos de situaciones administrativas y todas las que usted se imagine. Entonces ahí va a encontrar como que dice plantillas que cumplen con la ley, están normadas, regladas, ¿sí? Con todo lo que exige o los elementos que debe tener un acto administrativo y el cual le va a servir a usted como herramienta de trabajo al momento de que en su quehacer tenga que emitir un acto administrativo de cualquiera de estos tipos. Entonces yo les voy a compartir ese enlace para que ustedes puedan descargar esos modelos. Pero para quienes no saben qué es un acto administrativo, pues veamos un poquito de esto.
En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad a lo dispuesto en este código. ¿Qué se notifica? Entonces vamos a ver, estamos hablando de las decisiones que toma la comisión de personal. Las va a notificar. ¿A través de qué? Se notifica a través de lo que se llama un acto administrativo. El acto administrativo refiere a cualquier manifestación de voluntad para producir efectos jurídicos. Entonces, cuando ustedes escuchan, como les estaba mostrando aquí, resoluciones, que vemos resoluciones, oficios, nombramientos, esos son actos administrativos. El nombre genérico de esos documentos, digámoslo así, es un acto administrativo. ¿Qué hace el acto administrativo? Manifiesta la voluntad para producir efectos jurídicos que se dicten en ejercicio de la función administrativa. Pero no todos tienen la potestad de emitir o manifestar la voluntad del Estado a través de un acto administrativo. No todos, sino únicamente el que se conoce efectivamente en la jerga de lo público como funcionario público, no en la jerga normal y cotidiana en la que nosotros confundimos funcionario con servidor público, con administrador público, no. El funcionario público aquí expresamente es el que ejerce la función pública, y ese que ejerce la función pública, ese sí tiene la facultad de manifestar la voluntad del Estado a través de este documento, un acto administrativo. Pero otra característica de ese acto administrativo es que produce efectos jurídicos. O sea que esa decisión tiene un efecto. Dice, elementos del acto administrativo. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos mínimos que debe tener un acto administrativo. La competencia de quien va a emitir la entidad y en cabeza de quién, el nominador que va a emitir el acto administrativo. El objeto o la finalidad de ese acto, ¿qué lo motiva? Los actos administrativos son motivados. Y la parte resolutiva. Entonces digamos que estos son los elementos mínimos de un acto administrativo. En el estudio de caso de la de la segunda semana o de la segunda actividad, venía un ejemplo de acto administrativo, que ese es un ejemplo perfecto que les sirve a ustedes como modelo de cómo se debe informar a la Comisión Nacional de Servicio Civil cómo quedó conformada la comisión de personal, y reúne todos los elementos de los que estamos hablando aquí que debe tener un acto administrativo: competencia, objeto, finalidad, motivación y parte resolutiva. ¿Sí? Entonces, usted empieza a leer. Yo por eso les decía cuando les mandé el material, lean muy bien, comprensión lectora, lea desde el encabezado, lea los pies de página, lea el contenido. En el contenido del acto administrativo encuentra toda la información para esa segunda evidencia. Entonces, digamos que el curso trae un modelo de acto administrativo en el estudio de caso de la semana 3. Y también ese acto administrativo tiene unos resuelve. En esos resuelve están estipulados los recursos, si hay recursos, si tiene lugar a recursos. Vamos a hablar de esos recursos. El artículo 8 del decreto 760 del 2005 establece que en la parte resolutiva de los actos administrativos que profiere la Comisión Nacional de Servicio Civil y las comisiones de personal, se indicarán los recursos que proceden contra los mismos, y el órgano o autoridad ante quien deben imponerse, y los plazos para hacerlo. O sea, en la parte resolutiva deben aparecer estos tres elementos: recursos que puede presentar el reclamante, autoridad u órgano ante quien los debe presentar y plazo que tiene para presentarlos. Entonces vamos a hablar cuáles son esos recursos. Hablamos del recurso de reposición y del recurso de apelación. No son lo mismo, son diferentes. ¿Y en qué está la diferencia? La diferencia está ante qué autoridad se presenta. El recurso de reposición, por ejemplo, se busca que quien expidió el acto administrativo o la providencia se impugne, lo modifique o lo revoque. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy a explicarlo con un ejemplo. En el SENA. El SENA tiene un comité académico, comité de evaluación académico, que lo tiene cada centro de formación para revisar los casos de los aprendices.
en la formación, estamos hablando del proceso académico, ¿cierto? Entonces ese comité está conformado pues obviamente por coordinaciones académicas, por unos instructores, por bienestar del aprendiz, etcétera, y el representante de los aprendices. Cumpliendo con el principio del debido proceso, pues se hace todo un proceso, un instructor presenta un caso de un aprendiz que tiene un bajo rendimiento o que haya presentado inasistencias a la formación o no presenta sus trabajos, bueno, en general tiene bajo rendimiento. El instructor presenta entonces todas sus evidencias, debe tener unos planes de mejora, debe tener unos llamados de atención, todo dentro del debido proceso está establecido en el reglamento del aprendiz. Resulta que después de todo ese debido proceso y de haber hecho unos llamados de atención, de haberle brindado la oportunidad al aprendiz de tener unos planes de mejoramiento, de darle un condicionamiento, viene y aún así el aprendiz no mejora, aún así el aprendiz no presenta sus actividades o no asiste a la formación, en últimas entonces el comité toma la determinación de cancelar el registro de matrícula. Ese produce un efecto jurídico, la cancelación de un registro de matrícula, ese es un efecto jurídico. Entonces, para transmitir esa voluntad, esa decisión de la voluntad, en este caso del Estado sería del centro de formación, se requiere de un acto administrativo. Entonces se profiere lo que se llama una resolución por cancelación de registro de matrícula. Esa resolución, obviamente, como un acto administrativo, tiene todos los elementos de los que hablábamos ahora del acto administrativo. Y al final, en la parte resolutiva, tiene los recursos. Y dentro de esos recursos tiene el recurso de reposición. Y el recurso de reposición lo debe presentar el aprendiz, ¿sí? Es su derecho, su recurso, para demostrar, presentar sus evidencias. Se lo presenta directamente ante la autoridad que emitió el acto administrativo. Para el caso que les estoy dando de ejemplo de la resolución de una cancelación de matrícula, la debe emitir el subdirector de centro. Entonces, es ante esa autoridad que el aprendiz va a presentar su recurso de reposición, pero también tiene recurso de apelación. ¿Ante quién va a presentar su recurso de apelación? Ante la autoridad superior a quien emitió el acto administrativo. Entonces, miren la diferencia. El recurso de reposición se repone precisamente frente a la autoridad que emitió el acto administrativo. Para el caso del ejemplo que estoy dando de la resolución por cancelación de matrícula, la emite el subdirector de centro. Entonces el aprendiz presenta su recurso de reposición, pero tiene un recurso de apelación y ese lo va a presentar ante el jefe o la autoridad jerárquicamente superior a quien emitió el acto administrativo. Para el caso del ejemplo, el jefe del subdirector es el director regional del SENA Risaralda, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que hay entre recurso de reposición y recurso de apelación. ¿Listo? ¿Cómo se notifica entonces un acto administrativo? Mire que todo esto está normado en el Código de lo Contencioso Administrativo, ¿sí? Y debe cumplirse estrictamente como la ley lo especifica. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado. Ojo con esto, estas sí deben ser notificadas de forma personal, es lo ideal. Vamos a ver qué pasa. Al interesado o al representante o apoderado o a la persona que esté debidamente autorizada por el interesado para ser notificado. Si no hay otro medio más eficaz de informar, o sea, si esto no se puede realizar de forma personal o a través de un apoderado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o que puedan obtenerse del registro mercantil. Entonces, para el caso del SENA, pues el SENA tendrá que ir a Sofía Plus, que es donde se hace el registro de matrícula, donde los aprendices y todos nosotros registramos toda nuestra información. De ahí obtendrá entonces la dirección, correo electrónico, teléfono, todo lo que pueda conseguir del aprendiz para tratar de ubicarlo para notificarlo. El envío de la citación se hará dentro de los 5 días siguientes a la expedición del acto. Recordemos que cuando la ley no me especifica si esos días son calendarios o son días hábiles, debo tomarlos siempre como días hábiles. En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra. ¿Qué se entrega cuando se va a notificar entonces al interesado? Se le entrega copia íntegra del documento o del acto administrativo, auténtica y gratuita, no se le cobra, con anotación de la fecha y la hora. Debe haber entonces un registro de notificación de acto administrativo, que puede ser otro documento, o si ya tienen algo sistematizado, entonces simplemente en el sistema notifican fecha y hora
qué se le entregó, qué recursos le proceden a ese acto administrativo, ante qué autoridad debe presentarlo y qué plazo tiene. Y que esa persona que fue notificada es consciente de lo que está recibiendo y de la información que contiene ese acto administrativo. Eso en cuanto a la notificación de un acto administrativo. Pero supongamos que se desconoce toda la información de la que hemos hablado aquí para poder notificar. No se pudo hacer de forma personal, trató de ubicarse por correo electrónico, por dirección física, por fax, por todos los medios habidos y por haber, y aún así no se pudo ubicar al destinatario. Entonces dice que cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra del acto administrativo se publicará en página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso público de la respectiva entidad dentro del término de 5 días hábiles, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente el retiro del aviso. Esto es lo que se llama una notificación por aviso. ¿En qué consiste entonces? En que tratamos de, pero en el mismo orden, o sea, recuerden el principio de debido proceso, se agotaron todos estos términos, se trató de ubicar personalmente al individuo o al aprendiz para el caso del ejemplo que estoy dando, a un apoderado, se trató de ubicar por dirección, por correo electrónico, por teléfono que tenía registrado en Sofía, no se surtió, se pasaron estos 5 días y no ha habido respuesta, entonces viene acá la notificación por aviso. ¿Qué es notificar por aviso? Simplemente colocar una copia en una cartelera visible dentro de la entidad, en la página de la página de la entidad, a través del correo interno de la entidad. Bueno, si hay un periódico, si hay una estación de radio, la entidad tenga una estación de radio, algo así, deberá hacer publicación por aviso de este acto administrativo. Si surtidos los 5 días hábiles de esa publicación por aviso, no se presenta el reclamante, para este caso el aprendiz, entonces se hace el retiro y se levanta una especie de acta pequeñita en la que dice se retiró en la notificación por aviso tal día después de haber cumplido los 5 días hábiles. Todo debe quedar una evidencia de todo ese debido proceso. Finalmente, el artículo 72 de la Ley 1437 señala que la falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente indica que sin el lleno de los requisitos no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto. ¿Qué están diciendo acá? Que si no surtimos todo el debido proceso, y esto lo dice el Código Contencioso Administrativo, si todo este debido proceso del que estamos hablando para la notificación, empezar por tratar de ubicarlo personalmente, luego por su dirección, teléfono, correo, luego la notificación por aviso, todos estos tiempos que nos llevamos, que esto estamos hablando casi de 30 días hábiles, en todo este tiempo de tratar de notificarle un acto administrativo a una persona. Si no lo hacemos cumpliendo ese debido proceso, sin el lleno de esos requisitos, entonces no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales. Por eso es importante el debido proceso. ¿Y cuándo nos podemos dar cuenta o cuándo nos damos cuenta nosotros, sobre todo en los casos que yo les estoy refiriendo del SENA? Por ejemplo, y nos ha pasado. Después de todo el proceso en un comité académico del SENA, entonces se determinó la cancelación, el muchacho nunca volvió, abandonó su formación, entonces se tomó pues todo el tiempo, se hizo todo este proceso y nunca volvió. Pero por algún error, el encargado de hacer la publicación, que es el secretario o el apoyo pues del secretario del comité académico, no hizo la publicación por aviso o no la dejó todo el tiempo, supongamos, se equivocó en eso. Pasa un año, pasa 2 años y aparece el paisanito, aparece el aprendiz. Resulta que está en un trabajo que le están exigiendo tener esa formación, terminar ese título, ese técnico que estaba haciendo, del que se había retirado porque lo abandonó, tal cosa. Pues el muchacho viene, reclama y solicita el reintegro. Entonces sale el coordinador académico a presentarle todo el portafolio y le dice, no se puede reintegrar, mire que a usted se le hizo este proceso, todo esto, Entonces el muchacho, ¿qué hacen ellos? Ellos son se asesoran muy bien, porque además pues hay un bienestar de aprendices que los asesora y se van directamente para la personería. Y la personería revisa todo el expediente
y detecta eso, detecta que en la publicación por aviso faltó o no la hicieron completa, entonces simplemente redacta un documento, una solicitud, después de todo el tiempo que ha pasado. Miren lo que ocurre cuando no se hace este debido proceso y no se llenan los requisitos. Entonces el personero o la defensoría, que también actúa ahí en pro del aprendiz, la defensoría elabora una solicitud de reintegro para el aprendiz, porque se violó el debido proceso. Y demuestran que en el tiempo pues no se hizo la notificación. Pues cuando eso es demostrado, efectivamente, todo ese proceso que se había hecho se debe anular y se debe reintegrar al aprendiz nuevamente a la formación. Y eso implica para el SENA pues un proceso grandísimo porque la ficha ya cerró, porque ya no está disponible en Sofía, porque tendrían que reintegrarlo a una ficha diferente, no se puede reintegrar una ficha cerrada, bueno, etcétera, etcétera. Pero todo ¿por qué? Porque no se surtió debidamente todo el lleno de los requisitos de la notificación. Cesación de efecto suspensivo, habíamos hablado del efecto suspensivo la semana pasada. La regla general establecida por el artículo 79 de la ley 1437 es la de suspender los efectos del acto impugnado, ya lo habíamos dicho. ¿Qué quiere decir suspensivo? Que suspende los efectos de esa resolución. Para el caso del ejemplo que estoy dando, no se podrá cancelar la matrícula mientras el acto administrativo está siendo impugnado, es decir, mientras el aprendiz está valiéndose de su derecho de presentar su recurso de reposición. Mientras él presenta su recurso de reposición, mientras presenta sus evidencias y la autoridad que emitió el acto administrativo, que para el caso que estoy dando el ejemplo, es el subdirector, revisa esas evidencias, responde y si lo favorece, si favorece al aprendiz, entonces simplemente se retracta y dice que no queda en pie ese acto administrativo. O si por el contrario se sostiene la decisión del comité, entonces ahí sí se ejecuta la cancelación de la matrícula. Cumplimiento de las decisiones. Las decisiones quedan en firme que hayan sido adoptadas por la Comisión de Personal y por la Comisión Nacional de Servicio Civil con ocasión de las reclamaciones de su competencia serán de obligatorio cumplimiento por parte de la administración. Entonces no crean que es que son figuras que están ahí como muñequitos de papel nomás de adorno, no. Las decisiones que tome la Comisión de Personal o las decisiones y en esa misión de administrar y vigilar la carrera administrativa que tiene la Comisión Nacional de Servicio Civil, hace auditorías a las entidades y las requiere y las puede sancionar, ¿sí? Porque tiene la potestad de hacerlo. Entonces, que nos quede claro que las decisiones de la Comisión de Personal y la Comisión Nacional de Servicio Civil son de obligatorio cumplimiento por parte de la administración. Sanciones. El término sanción se entiende como la consecuencia o efecto de una conducta que constituye la infracción de una norma jurídica. De acuerdo con lo establecido por el parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909, la Comisión Nacional de Servicio Civil podrá imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa. Previo el debido proceso, ojo con esto, siempre nos van a aplicar este principio. Debido proceso cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o a la inobservancia de las órdenes, instrucciones impartidas por ella. Entonces, ella sancionará siempre que lo que se compruebe es la violación a normas de carrera administrativa. Es su competencia, la carrera administrativa. No es competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil ni de la Comisión de Personal las quejas o reclamos de los provisionales, ni de los de contrato por prestación de servicios, ni de los temporales. Ojo con eso. Es claro cuál es la competencia que tiene la Comisión de Personal y la Comisión Nacional de Servicio Civil. Tipos de sanciones. Entonces hay sanción de tipo administrativa. Se trata en esencia de un poder de sanción ejercido por las autoridades administrativas que operan ante el incumplimiento de los distintos mandatos, bien sea por las normas jurídicas o las instrucciones dadas por la Comisión Nacional de Servicio Civil a los administrados y aún a las mismas autoridades públicas. Esa sanción administrativa puede ser impuesta a la misma entidad desde la Comisión Nacional de Servicio Civil en caso de que la entidad no haya acatado una de las decisiones de la comisión, ¿sí? También hay sanciones de tipo disciplinaria. Con potestad disciplinaria se busca particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que regulan el ejercicio de la función pública. Es triste que tenga que ser a las malas, es triste que tenga que ser porque nos sentimos presionados u obligados. Deberíamos tener en nuestro quehacer, en nuestro actuar en lo público,
que la forma de trabajar nuestra es hacerlo con eficiencia, con oportunidad, con eficacia, ¿sí? Pero no esperar que actuamos porque nos van a, porque pues para evitar una sanción disciplinaria. Pero desafortunadamente la gran mayoría lo hace de esa manera. Entonces, estamos hablando de que se infringen y se regula el ejercicio de la función pública como son, ¿cuáles principios? Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. La finalidad del derecho disciplinario es la de salvaguardar la obediencia, y este término a la gente no le gusta, pero lo siento, sí, las leyes y las normas están para obedecerlas. La disciplina, la rectitud, la eficiencia de los servidores públicos. Eso somos nosotros. Cuando servimos al público, cuando prestamos nuestro servicio, aquí ya es indiferente el tipo de vinculación que tengamos con el Estado. Mientras yo esté trabajando para el Estado con cualquier tipo de vínculo laboral que tenga con él, debo servir al Estado, debo servir al público y cumplir con los fines del Estado, que es de las primeras cosas que les mostré y que veíamos desde la Constitución. Como todos, seamos particulares o seamos servidores públicos, debemos trabajar para cumplir con esos fines del Estado. Para esta última actividad tenemos solamente una evidencia. Es la actividad interactiva, se presenta directamente en la plataforma, se califica automáticamente, creo que son 4 o 5 preguntas, en esta sí tiene que contestarlas todas correctamente, pero tiene varios intentos, entonces no se angustien. Tengan en cuenta que las actividades estarán disponibles únicamente hasta el domingo 29, o sea que ya estamos hablando de este domingo. Ya estamos finalizando el curso. Hasta este domingo se reciben evidencias, porque el lunes 30 el curso está cerrado. No se reciben evidencias, ni recibo reclamaciones, ni profesora me faltó, ni por favor recíbame esto. No. Por eso lo estoy avisando con tiempo, por eso lo avisé desde que empecé el curso. Desde que empecé el curso ustedes me están oyendo. Se reciben evidencias hasta el domingo 29 de agosto. ¿Cómo ingreso a la actividad interactiva? Pues nuevamente por el menú herramientas en la opción contenido de curso. Aquí, actividad 4, busco la que dice actividad 4, evidencia interactiva. Evidencia interactiva. Se presenta aquí directamente en la plataforma. Entonces yo entro, me dan unas instrucciones y ya empiezo a ascender la montaña, porque es una actividad de ascender la montaña. Plan de mejoramiento. Ya algunos aprendices han recibido un correo con un llamado de atención invitándolos a que presenten sus evidencias. Por favor, es muy difícil que se puedan volver a inscribir al mismo curso porque estos cursos tienen mucha demanda. Entonces, cuando ya en su registro se ve que usted ya hizo, pues ya estuvo inscrito, aunque no lo terminó, no, rara vez los dejan volverse a inscribir al mismo curso. Entonces, he enviado esos correos. Si usted es alguno de los candidatos que recibió ese correo, por favor atiéndalo, por favor escríbame, yo le colaboro para que se ponga al día. Profesora, me falta esta evidencia, es que esta no la he podido subir, es que esta no la comprendo, es que el material no me llegó, bueno, lo que sea, por favor. Pero no lo vayan a hacer el 30, ni después del 30, porque me muero de la pena tenerles que decir, no los puedo atender. Me muero de la pena, ¿sí? Entonces, seamos previsivos, atendamos el llamado en los momentos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo les he compartido ya algún material en esta sesión les compartiré nuevamente esta cartilla que me parece que es muy importante que la conozcamos para quienes están interesados en cómo se accede a la carrera administrativa, cómo participo en los concursos de mérito, cómo me inscribo, cómo me registro, cuáles son las pruebas, cuáles son los requisitos. En esta cartilla pueden encontrar toda esa información. Adicional, les voy a facilitar digamos, este enlace, que es un enlace de EVA, del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde van a encontrar diferentes cursos relacionados todo con lo público, actualizados, ¿sí? Y ahora el que debemos es de nuestro obligatorio competencia, independiente del vínculo que tengamos con el Estado, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. Me imagino que ya algunos ya lo hicieron, pero hay otros elementos, otros cursos muy importantes, muy valiosos, mi PG, esto es de actualidad, inducción para gerentes públicos, etcétera. Entonces yo les voy a compartir ese enlace para que se inscriban y conozcan este tipo de material y estos cursos. También voy a compartirles estos enlaces que son unos test de muchas
tipos de temáticas, de razonamiento verbal, secuencias numéricas, sinónimos y test de juicios situacionales. Recordemos que las pruebas de las convocatorias de la comisión ya tienen este tipo de preguntas, de juicio situacional. Entonces, las preguntas acá no son de temas que tengan que ver con el Estado, pero sí son tipos de preguntas que me pueden servir para aprender a entender cómo son los juicios situacionales, cómo es ese tipo de pregunta. Entonces, y también en cuanto a esto, a desarrollo de razonamiento verbal y secuencias numéricas, que son del tipo de preguntas que caen mucho en las pruebas básicas para el nivel asistencial y técnico. Listo, entonces con esto vamos llegando ya al final y para invitarlos a que realicen otros cursos dentro de la formación del SENA. Y el curso que hace parte de esta familia de la Comisión Nacional de Servicio Civil es este, el curso de contextualización de la provisión de empleos de carrera administrativa. Los invito a que profundicen más en la carrera administrativa y en cómo se provisionan esos empleos a través de este curso. Hay inscripciones permanentes, lo que pasa es que a veces ingresan y no están disponibles, es porque los están llenos, pero pues es cuestión de estar constantemente ingresando para lograr un cupo en esos cursos. Eso es todo. Hasta este momento, muchísimas gracias. Voy a abrir entonces el espacio para que revisemos las preguntas. Me pueden levantar la mano si hay alguna inquietud respecto a esto que hemos visto. No doy asesorías, por favor. Es preguntas puntuales referentes al material o al curso o a la plataforma. Diego Fernando, ¿tiene alguna inquietud? Lo escucho. Sí, señora Sandra, buenas tardes para todos. Y quería hacerle Hola. una consulta, o más bien de pronto dos. La primera es, en el caso que una persona haga parte de la comisión de personal en la administración, en la alcaldía del municipio, y se evidencia de alguna manera que algún cargo que exista en la planta de cargos no salió a concurso, ¿qué se debería hacer desde la comisión de personal o qué se podría hacer si tocaría informarlo a la comisión? Y la segunda pregunta sería, o no, no es una pregunta, es, alguna vez mandé un correíto pues en estos días para informar pues de que yo ya culminé pues la parte del curso, pero no tengo pues como la certeza, a ver si de pronto me podrían informar si me hace falta algo para poder terminar ya satisfactoriamente. Muchas gracias, Bueno, muy satisfactorio y muy bueno, enriquecedor el curso. Muchas gracias, Sandra. con gusto, Diego, para servirle. Diego, vimos muy ampliamente cuáles son las competencias de la comisión de personal. Entonces, básicamente, esa que de la primera pregunta no es competencia de la comisión de personal. Listo. Y con respecto a la segunda, usted ingresa directamente a su curso y en herramientas, en el menú herramientas, no sé si por aquí tengo abierto alguno, en este menú herramientas, en ustedes les aparece algo que se llama calificaciones. A mí me aparece como centro de calificaciones porque yo estoy entrando con mi rol de instructor, pero a ustedes les aparece como calificaciones. Ahí en calificaciones les debe aparecer o les aparece todas sus actividades, sus evidencias, las que han presentado. Yo estoy calificando el día de hoy las evidencias que hayan presentado entre ayer en la mañana y en todo el día. O sea, si hay algo que hayan presentado ayer, en el día y hoy, lo estoy calificando hoy, ¿sí? En el transcurso del día. Si me falta algo por calificar, que sea como un estudio de caso o que sea como ustedes presentan estudios de caso. Bueno, sí, porque los cuestionarios se califican directamente. Entonces lo invito a que consulte calificaciones y ahí se da cuenta de qué tiene o qué le falta, ¿sí? Por favor. Davis. Davis Cerquera. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Bueno, primero, no sé, algo que pues, digamos que me podría preocupar. Yo ya tengo mis evidencias, solamente me falta el SCRUT, necesitaba esta, pero hay una notificación para los instructores y esto de informaciones como para los compañeros. Dicen que a partir de mañana de las 8 de la noche hasta el 30 se va a interrumpir el enlace del LMS con el Sofía Plus. Entonces, Ah, no sé, ya. en mi caso, yo siempre entro por Sofía Plus y me enlazo a este tipo de Mm, sesiones. ujú. Pero si mis compañeros, los que tengan las tareas atrasadas, también se les dificulta, no solamente a los instructores, sino a nosotros,
tienen hasta mañana para subir las evidencias. Sí, No sé. perfecto, gracias por esa observación. Pero yo desde el principio, por ese problema que hay, y es que el problema no es de ahora, sino desde el momento en que se implementó esta plataforma, o sea, todavía estamos en plan de mejora con esta plataforma. Y Sofía Plus y esta plataforma todavía no se han integrado perfectamente, entonces por eso ocurren estas situaciones. Por eso yo les recomendé desde el principio no ingresar a la plataforma por Sofía Plus, sino directamente a ella ingresando por el enlace de cena.territorio.la. Entonces, cuando les esté pasando eso, no ingresen por Sofía. Entre directamente a cena.territorio.la y él la va a llevar directamente allí, ¿sí? Ok, Pero muy valioso ese aporte, se lo agradezco, porque de una vez para indicarle a los compañeros que de pronto estén entrando por Sofía que les va a pasar eso. Muchas gracias, Davis. sí, Listo, entonces, hay otra pregunta, me bajan la sí, manito sí. los que ya les Bueno, enseñé. Bien. ya en esta ocasión me gustaría, si me puedes ampliar un poquito y con un ejemplo, lo de cesación en el efecto suspensivo. Ah, bueno, A ver, yo le amplío un poco, es que, por ejemplo, en el caso del estudio caso 3, ¿sí? sí. Entonces, digamos que eh, la persona B tenía, digamos, como las mismas capacidades, pero pues digamos que no tenía las mismas competencias. ¿Qué me quiere decir la cesación? O sea, digamos, en el No, momento que queda no ahí, suspendido. no ahí, no se aplica en ese caso. Bueno, entonces, no sé, como, Se lo voy a aplicar en un recurso de reposición. O sea, el efecto suspensivo es que suspende la decisión que haya tomado o se haya reflejado a través de un acto administrativo. Para el ejemplo que yo les di de la cancelación de la matrícula, entonces vamos a suponer que hoy el subdirector del centro emitió la resolución de cancelación de matrícula para Pedrito Pérez. Llamamos a Pedrito Pérez y Pedrito Pérez se presentó personalmente y le notificamos la resolución de cancelación. El efecto suspensivo inicia en el momento en que le notificamos a Pedrito Pérez porque él tiene 10 días para presentar su recurso de reposición. Durante esos 10 días hábiles es que surte el efecto suspensivo. No vamos a cancelar la matrícula todavía. Durante esos 10 días no la vamos a cancelar. ¿Sí? que Se suspende durante esos 10 días. Si pasados esos 10 días, Pedrito Pérez no presentó su recurso o simplemente no le interesó, bueno, cualquier cosa, se cumplieron los 10 días, ahí sí ya quitamos el efecto suspensivo y hacemos realidad la cancelación o lo que se dice dejar en firme. Queda o en firme la cancelación de la matrícula. lo que ¿Ya? se termina. Ah, ok, ok. Hmm, Mientras la decisión durante esos días. Y lo sí. otro es, me gustaría, si me puedes regalar uno o dos ejemplos de qué tipo de sanciones reciben, digamos, los empleados en sanciones administrativas y disciplinarias. Bueno, no, lo que pasa es Ahí, que esas son los tipos de sanciones, la sanción administrativa y la sanción disciplinaria. Una sanción administrativa puede ser simplemente un, llamado de un atención. documento, un llamado de atención, ¿ya? Directamente a la entidad, si es directamente la Comisión Nacional de Servicio Civil a la entidad o a un funcionario específico. Y ya un disciplinario, pues ya ese sí ya tiene otros efectos distintos, pero es una sanción disciplinaria, ¿sí? O sea, las sanciones, los tipos son esos, administrativo y disciplinario. Y no tienes un ejemplo por ahí de la disciplina. Pues no es sino, Así, o sea, voy a darle un ejemplo en el caso nuestro del SENA, que es lo que yo conozco, en lo que yo me muevo. Una sí. sanción disciplinaria en el SENA para un funcionario de carrera. Entonces, resulta que se presentó una denuncia y digamos que empieza con una denuncia anónima como suele ocurrir. Una denuncia anónima de un aprendiz que presentó una queja porque un instructor X o Y abusó de la confianza recogiendo unos dineros, yo no sé qué, bueno, toda esta cantidad de cosas. Debe iniciarse un proceso de investigación, el debido proceso, entonces las denuncias anónimas no en sí no son la causa o no son, digamos, el elemento más valioso para tomar decisiones, pero se toman en cuenta para iniciar un proceso. Se inicia un proceso de investigación, después de surtir el proceso, ya se recaban evidencias, entonces todo esto lo hace control interno, ¿ya? Porque estoy hablando de un empleado de carrera administrativa a quien se aplica la sanción disciplinaria. Control interno comprueba que la denuncia anónima es verdad,
recaba evidencias, entonces el control interno empieza un proceso de descargo. ¿Sí? Llama a descargos a ese instructor, presente usted sus evidencias, sus recursos, el instructor en últimas no tiene cómo defenderse, no sé qué, entonces ya ahí control interno genera una sanción y empieza a aplicar el código disciplinario, ya mira en el código disciplinario cuál es la sanción que debe aplicar, qué principio fue el que incumplió el instructor, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Listo? Sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, para servirles. Bueno. Bueno, no hay más, entonces nos vamos despidiendo porque yo sí tengo una sesión ahorita. Les agradezco mucho su participación. Fue un gusto para mí acompañarnos en este proceso. Estaré atenta a sus inquietudes hasta este domingo. Voy a detener la grabación en este momento. Hasta este domingo.